Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado días anteriores lo que es en el muro de la comunidad, estoy aquí haciendo este video para hacer lo que es una predicción. Quiero también recalcar que las predicciones que yo hago es a través de los sueños. En este caso yo no uso lo que es el mazo del tarot. ¿Por qué? Porque a mí siempre, desde hace mucho tiempo, es como si hubiera un ser de luz, como si a lo mejor de repente me paso a un mundo paralelo en la cual meses anteriores que va a pasar lo que es un suceso muy importante para la humanidad, pues simplemente se me es revelado. No con exactitud, no con exactitud. ¿Por qué? Porque muchas veces me han dicho, Richard, ¿por qué no dices el lugar? ¿Por qué no dices la fecha exacta, la hora exacta? Es que no, simplemente este tipo de sueño, este tipo de revelación me lo entregan, pero a medias. Es como que me dan a entender, y ya lo había explicado en un video anterior, como que los seres de luz o lo que está detrás no quieren intervenir. Simplemente te envían mensajes quizás de lo que va a suceder en el futuro, un 10%, un 20%. ¿Para qué? Para que la humanidad esté prevenido, para que si existen posiblemente personas de alto cargo también puedan ayudar para que estas situaciones pues se eviten o simplemente para que existan menos bajas, por decirlo así. Vale, dicho esto, les explico el sueño. Supuestamente el lugar donde va a suceder esto es Europa, supuestamente, ¿vale? Pero puede ser cualquier lugar del mundo. Puede ser cualquier lugar del mundo. Me he visto en una faceta en la cual yo estaba reunido con amigos de aquí de Barcelona, porque yo vivo lo que es en Barcelona, pero estábamos lo que es en un conflicto. Había un conflicto, había un choque de fronteras, un choque también de países. Entonces, llegó un momento en el cual nos hemos visto que estábamos con pocos recursos y se acercó lo que es una persona que estaba encargado lo que es con la protección civil, que estaba relacionado con los gobiernos. Este personaje se acerca y me dice, tienen que estar atentos porque existe el riesgo de que lancen un... Hay palabras que me cuesta decir en YouTube porque si no YouTube me puede sancionar. Que existe como una especie de arma o material, ¿vale? La cual, si esto es lanzado en el lugar donde yo estoy, pues simplemente va a contaminar todo. Entonces, este personaje que viene a advertirme, me dice, tiene que estar atento cada vez que vosotros escuchen el sonido de alarma que se va a emitir en los móviles, en los celulares. No sé si vosotros están atentos de esta situación, pero aquí en Europa ya se está dando, ¿vale? Inclusive ha habido una prueba. Ya se venía hablando años anteriores, ya hace un par de meses, este evento ya se ha dado, en la cual cuando va a pasar un evento catastrófico, sea natural o provocado por el hombre, automáticamente las zonas en las cuales hay mucho riesgo, el móvil, el celular, se activa con una alarma de emergencia y con un mensaje. Esa prueba ya se ha vivido aquí en España, ¿vale? Hace un par de meses a mí me llegó ese mensaje y empezó a sonar lo que es el móvil. Y bueno, como ya estábamos advertidos de esto, pues simplemente desconectamos, ¿no? Sabemos ya cómo reaccionar o por qué pasa esto. No es necesario que tú me digas, Richard, ¿quiere decir que entonces el gobierno tiene mi número, mis datos? Supuestamente dice que está relacionado que las antenas envían una señal a todos los móviles. No es que tenga tu número, ¿vale? Es lo que dice el gobierno, las autoridades. Pero bueno, yo sinceramente, yo lo veo como una ayuda. Sé que hay personas que dicen no puede ser, pero yo lo veo como una ayuda. Porque este mensaje, esta señal,
llega prácticamente justo cuando está pasando ese evento o puede ser también horas antes, ¿vale? Entonces, dependiendo de el tipo de catástrofe o evento que va a pasar en ese momento. Aquí en Europa ya lo están probando. Si tú estás en Latinoamérica, en otro lugar, no sé si esto está pasando, pero aquí en Europa ya ha pasado. Dicho esto, este hombre viene, nos explica que tenemos que estar atentos y nos trae lo que es un balón de oxígenos y una máscara especial, porque supuestamente esa cosa que iba a ser prácticamente lanzado en el lugar donde nosotros estamos iba a contaminar el ambiente. Da la casualidad, mira, es que el sueño es muy irónico, da la casualidad que yo le digo a este hombre del gobierno que yo no sé cómo manejar el tema del oxígeno, de la máscara, que por favor me explique. Entonces el hombre se toma la paciencia de explicarme, pero en ese punto que nos está explicando se estropea el balón de oxígeno. En ese momento yo lo digo, oye, pues entonces tienes que traernos otro balón. No, ya está asignado cada balón. Lo siento, pero no. Pero si van a tirar esta cosa aquí donde yo estoy, entonces quiere decir que yo ya estoy sentenciado ya. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Y en ese momento, cuando este hombre ya se va, justo en ese momento cae ese aparato que contamina todo lo que es la zona donde yo estoy y me levanto. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Esto puede ser que va a pasar lo que es una contaminación ambiental, que puede estar relacionado con las grandes industrias, como muchas veces ha pasado en algún momento. Como ejemplo, en Perú, ¿se acuerdan que hubo la contaminación con el petróleo? ¿Vale? Y muchas aves perecieron. Y esto es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque si ese petróleo está en el mar, los peces también se contaminan y al final el ser humano pues come esos peces y nos llevamos todo lo negativo de esa contaminación. Entonces, esto puede ser de esta manera. El otro punto, a lo mejor puede pasar un evento natural en la cual quizás ese evento natural implique que muchas zonas o industrias o lugares que son altamente radioactivos, pues simplemente se salga del control, como pasó lo que es en Japón. ¿Se acuerdan? Creo que fue en el terremoto del 2011, si no me equivoco, que hubo lo que es un tsunami y sus centros nucleares prácticamente tuvieron daños y tuvieron que intervenir muchas personas que lamentablemente perecieron y hubo una contaminación también. Yo no digo que va a ser en Europa, yo no digo que va a ser en Latinoamérica. Lamentablemente no me dicen el lugar exacto, pero siento que va a pasar una catástrofe que está relacionada con la contaminación y con la radiación. Lamentablemente aquí en Europa, como vosotros saben, está habiendo conflictos y hay muchos centros nucleares aquí, lo que es para poder generar lo que es la energía. Entonces, ese es el gran temor. Y en lugares que a lo mejor como Japón o países de Latinoamérica, que también hay centros nucleares, también puede pasar esto. Entonces, puede ser un evento natural que lamentablemente se nos escape de la mano, como también puede ser un evento provocado por el hombre. Por el hombre. Entonces, yo sé que a lo mejor me dirán, Richard, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Llegado el momento, supongamos, escuchan de que ha habido un evento que implica que hay contaminación, que hay radiación, y no tenemos posiblemente los implementos necesarios para poder protegernos, entonces hay que salir de ahí. Hay que salir, ¿vale? Porque siento que mucha gente posiblemente no va a saber cómo reaccionar a esta situación. Y si supongamos, me dicen, Richard, en mi país, en mi gobierno, ha habido un derrame de petróleo, como ejemplo, el ser humano, el ciudadano, tiene que salir para que los gobiernos que están implicados en ese punto hagan algo para solucionar. Porque esa contaminación que va a haber va a ser tan fuerte que va a traer efectos
efectos negativos para la humanidad. Sé que en ese momento, bueno, Richard, la costa, pues bueno, a mí no me afecta. Todo es un efecto dominó. Nosotros nos alimentamos de los productos marinos también. Supongamos de repente me dice Richard, bueno, ha sido lo que es en un centro nuclear. Yo estoy muy lejos. Todo es un efecto dominó, porque esa radiación también está en el aire y contamina también lo que es el medio ambiente. Entonces, chicos, cadena de oración, es un año muy impactante el 2023 y todavía falta más, sinceramente. Todavía me he enterado que ha habido un sismo si no me equivoco, en Nepal, ¿vale? Hoy estamos 4 de noviembre, creo que ha sido el 3 de noviembre que ha habido un sismo muy fuerte en Nepal, un terremoto. Pero siento que ese no es el sismo de que yo he hablado hace unos días. Hay otro sismo más fuerte, ¿vale? Entonces, cadena de oración, chicos. Llegado el momento, si esto es provocado por el hombre, no se queden sentados en sus laureles. Si no lo hacen por vosotros, al menos háganlo por las futuras generaciones, por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos, etcétera, etcétera. Porque esta contaminación va a traer consecuencias, sea de una forma natural, que puede ser, a lo mejor yo que sé, un tornado, un ciclón, un terremoto, muchas cosas pueden pasar. Pasa por un centro nuclear, pasa por un sitio donde, yo que sé, hay productos radioactivos, eso se derrama lo que es en el ambiente, puede ser esto también. Pero si es provocado por el hombre, que a veces se quieren hacer la vista gorda, hay que salir a protestar, hay que salir a pedir, por favor, que se remedie esto, se controle. Esperemos que no pase. Esperemos que no pase, cadena de oración. Yo creo que los seres de luz, yo creo que el universo, Papá Dios, está queriendo que nosotros prácticamente seamos más humildes, está queriendo que nosotros hagamos cadena de oración, que pidamos ayuda. La humanidad lamentablemente se ha vuelto muy escéptico a todo esto y la humanidad simplemente está entretenido en sus cosas. Quizás, yo que sé, en el chisme de la farándula, quizás de repente en volverse más rico o simplemente en los juegos de los móviles, muchas cosas. Hay que ser más empático con lo que está pasando con la tierra. Al fin y al cabo, este es nuestro hogar. Hay algo que yo no entiendo. Los grandes países, la gente con dinero, los científicos buscan vida en otros mundos, invierten tanto dinero cuando ese dinero, esa inversión, lo pueden hacer en esta tierra que es nuestro hogar, nuestro hogar. Hay que cuidar esta tierra. ¿Por qué queremos de repente invertir tanto dinero o recursos, tantos recursos en otro mundo que no tiene ni atmósfera, que no tiene ni agua, no tiene nada? Entonces hay que cuidar nuestra tierra. Hay que cuidar este planeta. La Tierra está llorando, la Tierra está gritando. Por eso que pasa terremotos, por eso que los volcanes se activan, porque la Tierra está llorando. Es esto, cariño. Bendiciones de corazón. Gracias por su apoyo. Hasta la vista y sean felices. Cadena de oración.